Muy bien, estamos entonces en esta segunda parte, en este segundo tema, y como lo comenté anteriormente, el propósito de esta sesión, de esta jornada de varones, es poder recordar o poder conocer, aprender lo medular de nuestra labor como hombres. Ya, por eso son los temas bastante generales, pero igual hay algunos que son orientados a cierta etapa en la vida del hombre. Hablamos, ¿cierto?, de el rol importante que tenemos o que cumplimos cuando trabajamos, porque adoramos a Dios, glorificamos a Dios por medio de nuestro trabajo. Pero también una labor importantísima que el hombre tiene o tiene la posibilidad de tener es ser esposo. De hecho, es interesante esto porque lo primero que Dios o la primera institución que Dios crea es el matrimonio. El matrimonio es lo primero que Dios hace. Dios crea a Adán de acuerdo al orden y luego de Adán forma a Eva. De Adán forma a Eva. La saca de una costilla, ¿cierto? Y ese es el origen creativo de Eva. Y nosotros nos damos cuenta de esa manera que Dios creó al hombre no en función de la mujer, sino la mujer en función del hombre. Y esto no tiene que ver con que la mujer no tenga una dignidad igual que el ser humano, o sea, que el varón, ¿no? La mujer tiene la misma dignidad que el hombre, porque ambos fuimos creados a imagen de Dios. Pero dentro del orden de Dios, Él ha establecido que hay algunas cosas que el hombre tiene un rol no más importante, sino que un rol de autoridad. Y uno de esos precisamente tiene que ver con el rol del hombre como esposo. ¿Ya? Dios estableció, insisto, a modo de orden, que el hombre fuese autoridad sobre la mujer. Insisto, esto no tiene que ver que la mujer no sea importante o que la mujer esté subyugada al hombre. No, no es eso. Sino que Dios estableció en su orden que el varón tuviese una figura de autoridad por sobre la mujer. Y yo siempre lo explico de esta forma. Dios, nadie juzga o nadie se opone a la idea de que Dios le dio la potencialidad a la mujer de ser madre, ¿cierto? No todas las mujeres son madres, pero la potencialidad de ser madre la tiene la mujer, ¿cierto? Y ningún hombre reclama por qué yo no puedo ser madre. Porque entendemos que Dios hizo un orden, y como es un orden biológico, como que nadie objeta, porque es biológico. Pero cuando hablamos del rol del hombre como autoridad dentro del matrimonio, sí hay oposición, porque como no hay una limitación biológica, entonces eso genera que muchas veces las mujeres quieran ocupar el rol del hombre. Pero no, Dios estableció por orden que así como solo la mujer tiene la potencialidad de la procreación, ¿cierto? De concebir a un bebé en su interior, de la misma manera Dios determinó que el varón, el hombre, tiene autoridad delegada por Dios. Ahora, la autoridad que el esposo tiene sobre la esposa no es una autoridad que tenga que ver con rango, sino que es una autoridad servicial. No olvidemos que Dios funciona en el orden invertido de la sociedad. Para nosotros, las personas más importantes son las que todos sirven. Vemos en las empresas los organigramas, ¿cierto? Y el organigrama, arriba está el gerente general, gerente de finanzas, gerente industrial, gerente comercial, gerente de bla, bla, bla. Y de ahí viene otra línea, supervisor de y así vemos una estructura piramidal donde la parte superior se encuentra la más importante. Y ese es el orden normal que nosotros encontramos. Sin embargo, en el reino de Dios, todo es al revés. El Señor Jesucristo dijo, si tú quieres ser más importante en el reino de los cielos, tienes que servir a los demás. Es el reino invertido, es el mundo invertido. Entonces, cuando hablamos de la autoridad que Dios le delega al hombre, al esposo por sobre la esposa, tenemos que entenderlo como una autoridad servicial.
Dios nos llama a nosotros a ser cabeza. Y esa expresión es utilizada por Pablo en Primera de Corintios cuando dice que el hombre es cabeza de la iglesia, o sea, de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, dice Pablo ahí escribiéndole a los corintios. Y ahí es interesante porque esa expresión griega, ustedes saben que a mí no me gusta mucho decir palabra griega porque al final de cuentas como que ni uno cacha griego, entonces sería ridículo. Pero le voy a decir esta palabra porque es interesante. Kefale, esa es la palabra, kefale. Y la palabra kefale que dice el hombre es cabeza de la mujer, esa expresión kefale etimológicamente hablando significa el origen, el comienzo. O sea, el hombre es el comienzo de la mujer. ¿Ya? La mujer comienza en el hombre y es en esa autoridad que Dios establece en el hombre por sobre su mujer, pero una autoridad servicial. Y nosotros tenemos esa potencialidad, todos los varones, de casarnos. Hay algunos que están recién casados, otros que se van a casar, otros que llevan chorrocientos años de casados, otros que quizás enviudaron, otros así. Nos encontramos con un montón de variedades, pero todos aquellos que creemos en Cristo sabemos que aunque nosotros no estemos en un matrimonio, esto es muy importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque quizá ahora se es soltero, pero en un momento Dios le dará una compañera. O también sabemos que Dios nos puede utilizar, sí, Dios nos dio el don de continencia a algunos y quedan ahí per secula, seculorum, se quedan así. Eso significaría que también tiene la oportunidad de aconsejar a personas que están en matrimonio de acuerdo a lo que Dios habla de la labor del hombre dentro del matrimonio. Por consiguiente, aunque tal vez no todos los que están aquí esta mañana están cumpliendo el rol de esposo, es necesario que sepan esto porque es la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, mi hermano, por favor. Entonces, el primer legado que Dios da al hombre, llamémoslo así, la primera labor es el trabajo en el orden creativo. Pero después de eso, la primera institución que Dios crea es el matrimonio. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirán a su mujer, serán una sola carne. Y eso es el mandamiento que Dios da, esa es la bendición que Dios da, el matrimonio. Queridos, el matrimonio es la base de la sociedad. ¿Por qué? Porque el núcleo social es la familia. Y de acuerdo al modelo de Dios, insisto, no estoy hablando de lo que el mundo piensa, lo que la gente piensa, sino cómo Dios estableció las cosas. Y conforme al modelo de Dios, el matrimonio es la base de la sociedad. No sé si ustedes saben qué significa matrimonio. Matrimonio, demonio, no, suena parecido. Matrimonio, exactamente como bien dice Máximo, viene de la raíz que implicaría matriz. O sea, el matrimonio implica procreación. De la matriz significa literalmente matrimonio. ¿Sí? Matrimonio viene de la matriz. O sea, el matrimonio es aquello dado por Dios que permite la reproducción del género humano sobre la tierra. Y no solo eso, sino que sabemos también que permite otras cosas. Pero el núcleo de la sociedad es la familia y el núcleo de la familia desde la perspectiva de Dios es el matrimonio. ¿Ya? Ese es el modelo divino. Y por eso es que tristemente lo más tergiversado hoy por el enemigo tiene que ver justamente con la idea del matrimonio. Si nos vamos a las estadísticas, cada vez más, el matrimonio es algo menos codiciable para las nuevas generaciones. El promedio de los últimos años de lo que dura un matrimonio son 3 años, en el mejor de los casos. Así está la cosa hoy por hoy. 3 años. E incluso hay una nueva tendencia que no dura el año. Esa es la tendencia que está creciendo.
O sea, los matrimonios constituidos en el registro civil, en promedio, no duran más de 3 años máximo. 1 año, esa es la tendencia que se está registrando ahora. Obviamente las personas que vivieron en otra época, que son mayores y todavía continúan en el matrimonio, tienen otro valor con respecto al matrimonio. Estoy hablando de la generación actual, presente. Y lo curioso es que lo que se potencia, lo que se ha intentado potenciar, es la figura del matrimonio, pero un matrimonio tergiversado. Por ejemplo, como lo es el matrimonio homosexual, ¿cierto? Que no tiene sentido que se llame matrimonio, en primer lugar. Y es ahí donde nos damos cuenta que el enemigo obra y trata de desvirtuar lo que Dios ha creado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen herramientas legales que protegen el tema de la herencia, el tema de los bienes, por ejemplo, a personas que son homosexuales y que están en pareja, lo que se conoce como el acuerdo de unión civil. Eso protege aquello, pero es interesante el ímpetu con el cual se trata de instaurar esta figura, matrimonio igualitario o matrimonio homosexual. Porque es un oxímoron, así. Un oxímoron es una contradicción, es algo que no se sustenta a sí mismo. Ese es el concepto de oxímoron. Y el matrimonio homosexual es un oxímoron, es una contradicción, porque etimológicamente matrimonio significa de la matriz, o sea que produce descendencia. Pero claro está que no existe esa posibilidad en homosexuales. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, no se puede. Porque no tienen la potencialidad de traer descendencia. Entonces aquí nos damos cuenta cómo el enemigo ha intentado torcer de alguna manera la imagen original del matrimonio. Insisto, civilmente no hay ningún problema en que estas personas puedan tomar su decisión, vivir con quien quieran. Nosotros sabemos que es pecado, predicamos eso, le llamamos al arrepentimiento, pero así como la señora que es cagüinera y le gusta cagüinear, cagüinea, de la misma forma la persona que es homosexual tiene libertad para hacerlo. Sabemos que es pecado, predicamos que es pecado, le llamamos al arrepentimiento, pero es una realidad. Como cristianos estamos llamados a predicarle a Cristo y sacarlos de esa condición. Pero es la realidad. Ellos tienen derechos y no hay problema con eso. Son personas comunes y corrientes, tienen derechos. El tema es, y ahí es donde nosotros, y vamos a hablarlo también al final, es donde tenemos que comprender y defender el proyecto de Dios, el proyecto divino. Y el proyecto divino es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esa es la idea. Entonces, por eso es tan importante que nos enfoquemos en estas temáticas y que lo veamos desde una perspectiva bíblica. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera lo que estamos asegurando, manteniendo firmes estas verdades, es que la próxima generación de cristianos sigan teniendo las mismas convicciones que aparecen en la palabra de Dios. Nosotros partiremos en algún momento, si es que el Señor no viene todavía, partiremos de este mundo y será la siguiente generación la que tiene que seguir predicando la verdad de Cristo. Entonces, más allá que el mundo cambie o que la visión de las personas cambie, lo importante en esto es poder mantener firme el estandarte de la palabra de verdad, lo que Dios ha establecido. Ok, entonces lo que quiero hablar en este momento, hermanos, es algo que de verdad es muy necesario recordar o quizá en algún caso conocer. Son muchos más mandamientos, pero debido al tiempo he acotado todo esto y solamente quiero recordar cuál es nuestra responsabilidad a aquellos que estamos en matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios que debemos cumplir. Y vamos a hablar esta mañana de 5 mandamientos del esposo cristiano. 5 mandamientos que todo esposo cristiano debería ponerlo en algún lugar en su casa. O ponerlo en algún, no sé. Pero deberíamos recordarnos, son muchos más. Pero por lo menos, si cumplimos 5, si cumplimos esto, estamos honrando a Dios con nuestro deber. Estaríamos glorificando al Señor y transmitiendo lo que Cristo quiere que transmitamos en nuestra vida. Y esto es lo que vamos a estar desarrollando en esta oportunidad. En primer lugar, el esposo debe preocuparse de agradar a su esposa y vamos a
a profundizar en eso. El esposo debe preocuparse de agradar a su esposa. En segundo lugar, el esposo ora por su esposa. En tercer lugar, el esposo debe enseñar a su esposa. En cuarto lugar, el esposo debe ser fiel a su esposa. ¿Escucho pifias? No. ¿Se atoraron? 5, el esposo debe proveer a su esposa. Y esas son más cosas, insisto, pero si tan solo nos quedamos en estas 5, si tan solo reflexionamos y empezamos a aplicar esto en nuestras vidas, sin duda alguna Dios nos va a bendecir y nuestros matrimonios van a ser más firmes. Nuestros matrimonios van a estar cimentados en la palabra de Dios. Esto, queridos míos, es un tremendo desafío. Esto no es fácil. Hay un dicho que anda hace rato que anda polulando, que anda polulando así dentro de la iglesia. Lo he escuchado un montón de frases de video y cosas así, que dicen: Dios reserva sus mejores batallas para sus mejores guerreros. Y ay, es como motivacional eso, porque anima a la gente como a, oh, si me está pasando esto difícil es porque yo soy un buen guerrero de Dios, y como que anima. Hermano, esta batalla cotidiana es sumamente difícil. No es algo fácil. No es algo fácil. Aquellos que tenemos la bendición de estar en matrimonio, porque es una bendición, aunque a ratos no lo parezca, aunque a ratos uno dijera, ¿en qué momento? Hay algunos que dicen, el karma existe, cuando hablamos de matrimonio. Pero no es fácil esto, no es fácil, no es sencillo. Y a ratos, pero mal que esto no lo estamos transmitiendo por... Sí, está transmitiendo, ¿no? Pero a ratos, somos honestos, pareciera, si su esposa está viendo esto, sí que le va a exigir después. Lo desconectó muy. Cortó el internet de adentro. Que no vean esto, por favor. Bueno, el tema es que a ratos, dadas ciertas situaciones, como seres humanos, bajo todavía el pecado, no somos esclavos del pecado estando en Cristo, pero sí estamos en una naturaleza pecaminosa. A rato dan ganas de decir, oye, Señor, llévatela. No, esa te la mando de otra. O, evidentemente, nuestras esposas deben pensar lo mismo de nosotros. Es lógico. ¿Por qué? Porque no es fácil, amados. No es fácil, porque hay una premisa importante dentro del matrimonio. Y es la que a nosotros como varones, y Brian, por favor, anota todo esto, nútrete de todo esto. Celibato, hermano. Sé célibe. No, es una bendición estar casado. Lo que cuesta es que nuestro corazón sea humilde ante la palabra de Dios. Y ahí está el tema. Es nuestra rebeldía contra Dios la que muchas veces hace que nuestros matrimonios en algunos momentos sean tortuosos. Pero es nuestra desobediencia, es nuestro pecado. Porque si no, llamaríamos a Dios mentiroso. Y Dios no miente. El proverbio dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:23, si mal no recuerdo. Proverbios 18:23. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, es una bendición de Dios tener esposa. Entonces el problema no es Dios. El que se equivocó no es Dios. Los que estamos haciendo cosas que están mal o no estamos cumpliendo con nuestros mandamientos para poder llevar a cabo un matrimonio correcto, somos nosotros. Es nuestra responsabilidad. Y es ahí el punto. Es esa la cuestión. Amados, tenemos el deber de, si es que el Señor no acaba con el mundo pronto, dejar el legado para la siguiente generación. En un mundo, ¿cuál? 22, me equivoqué en uno. Muchas gracias, don Jesús. Sí, me pasé en un versículo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasa que es ahí donde en esa lucha de nosotros por ser desobedientes a Dios es que acarreamos muchos problemas. Acarreamos muchos problemas. Porque el vivir en matrimonio es una vida de negación. Y ahí está el punto. Ahí está el punto, porque uno se casa muchas veces creyendo lo contrario. Uno se casa pensando en lo que la otra persona va a hacer para mí. Es que tú eres la mujer de mi vida. Es que yo creo que tú me complementas. Y cuando comenzamos así, comenzamos mal. Porque el matrimonio no es lo que tú me vas a dar a mí, sino mi disposición a darte a ti. Eso es. En Efesios capítulo 5 se dice, el apóstol Pablo dice que el matrimonio es un misterio. Voy a parafrasear a Pablo. Es un misterio que refleja la comunión, el amor de Cristo por la iglesia. El matrimonio refleja el amor del hombre por la esposa, es lo que reflejaría el amor de Cristo por la iglesia. Es un misterio en ese sentido. ¿Qué significa esto? Que Dios nos dio el matrimonio para que nosotros comprendiéramos un poquito, el amor que Cristo tiene por aquellos que ha salvado. Entonces, ¿por qué razón no podemos ver el matrimonio como un reflejo del amor de Cristo por su pueblo? Porque tristemente nosotros hemos malentendido el matrimonio como varones y hemos visto que al buscar a otra persona lo que estamos haciendo es ver qué beneficio vamos a sacar de allá, mientras que la postura real y correcta debería ser cómo yo me voy a entregar a la otra persona. Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a sí mismo a la iglesia y se entregó por ella. Maridos, amen a sus esposas como Cristo se entregó a sí mismo por ella. Hermanos queridos, el amor del esposo es un amor sacrificial. Es un amor que se niega a sí mismo. Es un amor que se dona, que se da. Ese es el amor. Y el ejemplo es Cristo. El ejemplo es Cristo. Pregunta, amados, ¿cómo nos amó Cristo? Se entregó a la muerte por nosotros. Se negó a sí mismo. Se negó, se humilló a sí mismo. De manera que el amor que el esposo debería tener por la esposa debería ser un amor sacrificial. Entonces, cuando comenzamos nuestra vida en matrimonio pensando qué es lo que ella me puede dar, estamos mal. Porque la pregunta o la cuestión ahí es: yo me voy a casar porque yo estoy dispuesto a entregarme por ella. Y ahí está el valor invertido. Ahí está el valor invertido. Y ese es el punto. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios con respecto a algo, el sentido común, que el menos común de los sentidos, nos dice lo siguiente: si tú quieres saber cómo es lo que Dios estableció, mira lo que el mundo hace y dalo vuelta. Es eso. Mira lo que el mundo hace y dalo vuelta. ¿Qué es lo que vemos nosotros en el mundo y lo que nosotros también caemos? En que usufructuamos de nuestras esposas, nos servimos de nuestras esposas, nos aprovechamos de su cariño, pero siempre buscando un beneficio personal. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, amados. No olvidemos, Dios creó primero al hombre y después a la mujer. Por un orden creativo,
la mujer tiene más dependencia del hombre que el hombre de la mujer. Porque Adán estuvo solo antes que viniera Eva. Pero Eva nunca estuvo sola. Eva, desde que abrió sus ojos, ya estaba Adán. Por tanto, la mujer tiene más necesidad de compañía que el hombre de compañía. Y eso es algo que debemos entender. Entonces, cuando Adán peca y nosotros con él pecamos, nuestra naturaleza de varón tiene la tendencia a que todo gira en torno a nosotros. Todo gira en torno a nosotros. Y eso es algo de verdad que salta a la vista en muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de... yo me acuerdo, muchas gracias, amado. Cuando yo me acuerdo de las publicidades antiguas de alcohol, ¿se acuerdan? Hace 20 años atrás, 25 años atrás. La típica publicidad de cerveza Cristal, ¿qué era? Playa, mujeres con bikini. ¿Qué público cautivo quería la compañía cervecera? Al hombre. Entonces, ¿qué hacía? Mujeres con poca ropa. En los talleres mecánicos, ¿qué habían? ¿Calendarios con qué? Mujeres en toples, ¿cierto? Con los pechos al aire. Porque eso es la visión del varón sin Cristo. La naturaleza del hombre. Utilizar a la mujer como un objeto. Usufructuar de ella. En las generaciones antiguas, nuestros padres, nuestros abuelos, la visión del hombre de la casa era la siguiente. En la antigüedad, obviamente las cosas han cambiado, pero yo me acuerdo la visión que tengo o las historias que conozco de mi abuelo eran la siguiente. El viejo trabajaba todo el día, llegaba a la casa enojada, los hijos todos corrían a esconderse y la señora lo atendía. Y pobre que fuese fin de mes, porque el viejo antes de pasar a la casa pasaba a la chopería de la esquina, se tomaba su chop y llegaba curado a la casa y no le dijeran nada, porque si le decían algo, cacheteaba a todo el mundo. Esa era la visión antigua. Eso es lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres. Así era. Y la figura del hombre patriarcal que se sentaba, que tenían que atenderlo, porque nuestra naturaleza es esa. Nuestra naturaleza es utilizar a la mujer como objeto. Y seamos honestos con eso. Porque es así. Hermanos, cuando hablamos, por ejemplo, de la sexualidad, que es un tema que a veces es como tabú y todo, pero es un tema muy importante. La sexualidad está corrompida porque la sexualidad que se promueve es una sexualidad orientada a la satisfacción del hombre. Y aquí es donde encontramos otra contradicción tremenda, porque se supone que estamos en la era donde la mujer quiere vindicar sus derechos y volver a tomar su lugar, pero ninguna feminista reclama contra el reggaetón, ninguna feminista reclama contra Bad Bunny, ninguna feminista reclama contra esas cosas. Y esas cosas, esa música, sigue viendo y mostrando a la mujer como un objeto. Y es así. El ser humano ve a la mujer como objeto. El hombre ve a la mujer como objeto. Y como les decía, la sexualidad hoy está normada por la pornografía. Por la pornografía. O sea, lo que dicta, lo que hace en su intimidad en la cama, muchos matrimonios, incluso cristianos, es lo que la pornografía enseña. ¿Y dónde está el modelo de Dios? ¿Y qué es lo que muestra la pornografía? La mujer como un objeto. La mujer como un objeto. Eso es lo que muestra. Entonces, queridos, el modelo de Dios es totalmente contrario y radical al del mundo. En el modelo de Dios, el esposo no debe ser servido de su esposa. Aunque evidentemente, está bien que le sirva, hay mandamientos para la mujer que hablan de eso. Pero a lo que voy yo es que nuestra postura como hombres debe ser una postura servicial, de el dar,
como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así los casados deberían amar y entregarse por su esposa. Pero nos cuesta. Y estos 5 mandatos nos cuestan. Tal vez algunos más que otros. Tal vez algunos son más sencillos de hacer. Tenemos que trabajar, los que crían los niños, entonces proveer a la esposa no nos cuesta tanto. Pero tal vez el preocuparnos por agradar a nuestra esposa sí nos cuesta. El negarnos a nosotros por el bien de ella nos cuesta. Y esas cosas, estas 5 cositas tan sencillas son las que vamos a estar reflexionando esta mañana. Por favor, hermano. Primero que todo, el preocuparnos de agradar a nuestra esposa es un rol importante, un papel importante que debemos desempeñar. Es un mandamiento que debemos ejercer. Fíjense que aquí 1 Corintios capítulo 7, versículo 33 al 34 nos habla de qué? Nos habla del mandamiento del hombre en función de la mujer y también la mujer en función al hombre. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, dice, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. Cuando Pablo está hablando del mundo aquí, no se está refiriendo al mundo en el sentido negativo. ¿Cierto? Sabemos que ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla del mundo en un sentido negativo. El Señor Jesucristo dice, hoy ora por sus discípulos y dice, bueno, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces, en ese aspecto, el mundo vendría siendo algo negativo. Cuando se habla de Satanás como el príncipe de este mundo, está hablando de algo negativo, refiriéndose al mundo. Pero aquí no está hablando de algo negativo. No es que el casado se preocupa de las cosas del mundo, de las cosas mundanas, no, sino de las cosas cotidianas de la vida. A eso se refiere. El que no tiene esposa, ¿cierto?, puede dedicarse por completo a la búsqueda del Señor. Por completo. No tiene distractores. No tiene problema en ese aspecto. Por eso, soltero, aprovecha tu tiempo, busca al Señor. Porque esta época de tu vida es la que marca lo que viene después. Si no busca al Señor ahora, que no tienes la responsabilidad, que no tienes que cumplir con este mandato, cuando véngalo, por gracia de Dios, una esposa o una mujer, no vas a dar ni pie ni cabeza, nada. Porque cuando uno se casa, se preocupa de las cosas cotidianas de la vida, de cómo agradar a su mujer. Y aquí está el punto. En el matrimonio, ya lo señalé, es una época de nuestras vidas donde tenemos que negarnos. Como Cristo se negó a sí mismo, nosotros nos negamos. Como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, nosotros debemos entregarnos a nosotros por nuestra esposa. Y agradarla a ella tiene que ver con buscar aquellas cosas que les gustan. No sus caprichos. Note bien, porque aquí caemos al otro lado del péndulo. Caemos al otro lado del péndulo, donde de pronto, para no tener problemas matrimoniales, para que nuestros matrimonios sean llevaderos, a veces los varones ceden completamente ante los designios, deseos, pensamientos y caprichos de su esposa. Para no tener problema, entonces le dice que sí a todo. No, es que yo creo que esto... Sí, mi amor. Como dice el chiste, yo siempre digo la última palabra. Sí, mi amor. Lo que usted diga. No. Eso está mal. Debemos agradar a nuestras esposas, los que estamos casados, pero eso no significa ceder a cada capricho que ellas tengan. Tenemos que sacrificarnos por el bien de ellas. Tenemos que negarnos a nosotros por el bien para ellas, lo que es bueno. Y ahí está el punto. No debemos confundir nuestra responsabilidad de mandamiento de agradar a nuestra mujer con ceder ante cosas que no le van a hacer bien. Entonces, este término de ser macabeo no va aquí. Un hombre cristiano no debe ser un macabeo que le dice que todo que sí a su esposa. No tiene. No debemos estar para los caprichos. ¿Ya? Eso es importante, de verdad.
no tenemos que aprobar. Me mandé el medio condoro ortográfico ahí. Sí, me mandé el medio condoro. Es que está al ladito. No podemos aprobar todo lo que ellas quieran simplemente para evitar tener conflictos. No. Darnos, negarnos, implica buscar el bien para ella. Y en oportunidades, el bien va a ser decir que no claramente a algo. No olvidemos a Lot y su mujer. ¿Se acuerdan de Lot y su mujer? Dios llega, va a destruir Sodoma, Gomorra, sus alrededores, y manda a sacar a Lot por amor a Abraham. Entonces estos seres llegan, le dicen ya, vamos, salgamos rápidamente, pero no miren hacia atrás. No miren hacia atrás, hacia adelante, esa es la ruta, ese es el camino. Entonces Lot, sus hijas salieron, pero la esposa de Lot le dio por mirar para atrás. Desobedeció lo que Dios había mandado y dice el texto que se convirtió en una estatua de sal. Lot estaba preocupado más de arrancar que de mirar donde su esposa tenía puesta su mirada. No sé, estoy especulando, pero en este caso, probablemente en el arranque, Lot iba adelante que su mujer. Entonces iban todos ahí corriendo, arrancando, y Lot iba arrancando primero. De pronto le pregunta a sus hijas, oye, ¿y la mami dónde está? Y allá estaba la mamá atrás, convertida en estatua de sal. Si él hubiese dejado, tal vez, estoy especulando, insisto, esto es una especulación, que su esposa hubiese ido hacia adelante de él, y él atrás de ella, cuidándola, quizá cuando ella tuvo la intención de mirar atrás, él podría haberlo evitado. Pero muchas veces nosotros dejamos a nuestras esposas atrás. Si miran para atrás y se convierten en estatua de sal, maní. Yo voy acá. No, querido. Eso es lo primero. Ya. No debemos estar para sus caprichos, pero tampoco debemos buscar la aprobación o ceder en todo. Tenemos que ser cuidadosos. Ahora, agradar a nuestra esposa implica ocuparnos en ser lo que Dios quiere que seamos para ellas. Y ese es el punto. Si hay algunas cosas que tenemos que negarnos, nos negamos. Ese es el llamado. Si hay algunas cosas que van en pro de ella, tenemos que hacerlo. El agradar a nuestra esposa es una misión importante que yo insisto, tristemente no es un valor que la sociedad nos entrega. No es un valor. No es un valor que nos entrega. El amor sacrificial no está de moda. Y lo que está de moda es love is love. Amor es amor. Eso es lo que está de moda. O sea, si a ti te gusta tu perro, cásate con tu perro. Si te gusta un árbol, cásate con un árbol. Amor es amor, da lo mismo, pero amor no es sacrificio. En esta época amor no es sacrificio. Pero el amor de Dios es sacrificio. Porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que ahí está el punto. El amor de Dios es un amor sacrificial. El amor que Dios demanda de nosotros es un amor sacrificial en nuestra labor de esposa. Por favor. Por tanto, eso es lo primero. Debemos enfocarnos en agradar a nuestra esposa. Eso no significa que le vamos a llevar el amén en todo. No significa que vamos a ser unos macabeos, unos gorreados, unos dominados, lo que sea. No. Eso implica que le agradamos a ellas, pero buscamos lo mejor para ellas. En segundo lugar, el esposo ora por su esposa. El esposo ora por su esposa. Y esto es un tema importante. Orar con la esposa es bueno también. Es bueno. Pero en la Biblia se muestra más el orar por la esposa que el orar con la esposa. Eso no significa que no esté bien orar con la esposa, insisto, está bien. Pero la Biblia nos habla más de orar por la esposa. Y aquí vemos un caso, Génesis 25, 21.
Isaac oró por su esposa Rebeca, que era estéril. Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. La oración de un esposo hizo algo o fue el medio que Dios empleó para glorificarse en medio de una situación totalmente imposible. Imposible. Varones, amados, oremos por nuestras esposas. Oremos por nuestras esposas. Si usted es soltero, ore por su esposa. Sí, a ti te digo. Mira que te digo. Ora por tu esposa antes de conocerla. Antes de conocerla. Para que el Señor le quite todo lo malo antes que llegue a ti. Si no, te va a tocar a ti lidiar con todo lo malo. Lávala con hisopo más y más. Dice. Que te la entregue bien santificadita. Pero qué importante es esto, amados. Orar por nuestra esposa. Orar que el Señor transforme su corazón. La mujer tiene mandatos también muy importantes. Insisto, ahora estamos hablando del rol del esposo. Pero el mandamiento que Dios da a la mujer también es tremendo. Pero lo que compete a nosotros, este es nuestro llamado. Y el orar por nuestra esposa es algo importante, orar por su crecimiento espiritual. Orar, note bien esto, no para que ellas sean dependientes de nosotros, en el sentido espiritual. Nosotros debemos gobernar nuestra casa, debemos guiar nuestra casa, sí, todo eso. Pero no podemos hacer que la espiritualidad de nuestras esposas dependan de nosotros. Debemos nosotros potenciar el crecimiento individual de nuestra esposa. No puede ser, o no debería ser, que nuestra esposa lee la Biblia cuando nosotros la leemos con ella nomás. No puede ser que nuestra esposa ora con nosotros, o sea, la única vez que ora es cuando ora con nosotros. No puede ser eso. Nosotros debemos orar para que el Señor dé sabiduría, crecimiento y santidad a nuestra esposa. Porque nosotros no lo sabemos. Si morimos y generamos o potenciamos una vida de fe en nuestra esposa dependiente de nosotros, eso significaría que después no va a buscar al Señor o que se va a alejar del Señor. Entonces entendamos bien, porque mucho tiempo se vendió esta figura, la del sacerdote del hogar. Usted era muy conocida dentro del mundo evangélico. Tú eres el sacerdote del hogar y tienes que hacer esto. Sí, es verdad, tienes que hacerlo. Pero tú no puedes hacer que la espiritualidad de tu esposa y la espiritualidad de tu familia dependa de ti. Porque tú no eres eterno. Tu misión es decirle, hija, venga para acá, mire, ahí está Cristo. Ahí, mírelo a Él. Esa es tu pega. Porque si hacemos, tenemos que cumplir nuestro deber, pero si hacemos que nos miren a nosotros, se van a decepcionar de Dios con todos los condoros que nos mandamos. Porque si hacemos que ellos pongan nuestra mirada en nosotros y no en Cristo, cada vez van a decir, oye, pero tengo problemas con el Señor porque te veo a ti, veo cómo eres. Entonces nos convertimos en un impedimento en vez de un canal de bendición. Sí, tenemos responsabilidad, tenemos autoridad, tenemos que hacerla, pero no nos confundamos. Tenemos que llevar a Cristo a nuestras esposas. Somos puentes donde ellas cruzarán para llegar cada día más a Él, pero nosotros no somos sus salvadores. Nosotros no somos su salvador. Nosotros no podemos solucionar sus problemas. Es Dios quien lo puede solucionar. Y nosotros somos facilitadores para que ellas lleguen a Cristo. Entonces ese es el punto y debemos ser intercesores por nuestras esposas. La Biblia dice en Hebreos, el escritor de Hebreos señala que el Señor Jesucristo continúa intercediendo por nosotros delante del Padre. El esposo intercediendo por la esposa. El esposo, Cristo, intercediendo por la esposa, su pueblo, nosotros. Hermanos, tenemos la responsabilidad de orar por nuestras esposas. Dios, cámbiala. No cámbiamelas, no, eso no.
cámbiala en esto malo. Mi suegro siempre decía a mi suegra, cuando cumpláis 50 te voy a cambiar por 2 de 25, le decía. No estamos hablando de ese cambio. Estamos hablando de que Dios cambie su corazón, que cambie su alma, que la pula conforme al modelo de Cristo. Es eso. Y eso debiese ser, en nuestro ser, un deseo de nuestro corazón, amados. Interceder por nuestra esposa. Orar por ella. Algo tan simple, pero que tal vez olvidamos. Quizá oramos por miles de cosas. Pero no oramos por nuestra esposa. No oramos por nuestro matrimonio. Lo damos por sentado, porque está ahí. No, hermanos. Ojo con eso. Y aquí está lo que complementamos con lo anterior. El esposo debe enseñar a su esposa. Hay un tema aquí bien importante. Aquí este pasaje es algo controversial por lo fuerte que suelen leerse estas palabras. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 35. Refiriéndose a las mujeres dice esto. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. O sea, acá es donde entra la confusión. O sea, las mujeres no pueden hablar en la iglesia. Es machista Dios. No, no se está refiriendo a eso. Primera de Corintios 14 viene después de qué? Pero de Primera de Corintios 13. ¿Cierto? No se le reveló ni carne ni sangre, hermano. ¿Y qué viene antes de Primera de Corintios 13? Primera de Corintios 12. El abuso de los dones espirituales. Pablo está hablando del abuso de los dones espirituales. ¿Cuándo? Cuando se reunían en el culto del Señor. Había un problema en la iglesia de Corinto. Y no era que no tuvieran dones. Ellos tenían todos los dones. Parte del capítulo 1 diciendo, ustedes tienen todos los dones. Aquí no dice ustedes tienen falsos dones o no. Ellos tenían todos los dones de verdad. El problema era el uso de los dones durante el culto del Señor. Usaban los dones para jactarse a sí mismos y no para la edificación de la iglesia. Entonces, Primera de Corintios 12 es una explicación de los neumáticos, de los asuntos espirituales. Con respecto a los dones, quiero que sepan, bla, 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 bla. Todo lo que sale en el 12. En el 13 comienza, y hablas en lengua humana, angélica, pero no tengo amor. Yo les voy a mostrar un camino más excelente que el que ustedes se preocupen de los dones, que es el camino del amor. Y después continúa con el mismo tema. El 14 es lo mismo. Habían problemas dentro del culto congregacional. Y uno de esos problemas era que las mujeres estaban ocupando el lugar o usurpando el lugar que no les correspondía como liderazgo dentro de la iglesia. Insisto, no es que Dios sea machista. No, pero Dios estableció orden. Esto es así, esto es acá. Punto. Sí, ¿por qué? Porque la mujer empezó a ocupar lugares que no le correspondían. Las mujeres comenzaron, por ejemplo, aquí hay toda una cuestión con el profetizar con la cabeza descubierta y cosas que eran contextuales de esa época, que se está dando acá. El tema era que la mujer, por el orden divino, empezó a hacer cosas que no le correspondían. Entonces empezaban a querer enseñar. Y Pablo dice, yo no permito que la mujer ejerza dominio sobre el varón. ¿Por qué? Porque dentro del orden divino no es que la mujer no pueda enseñarle a un hombre, no es sino que dentro del orden divino Dios estableció que eso fuese así. Y punto. Es así nomás. Entonces, ¿qué pasó? La hermana, y esto se da mucho en la iglesia, paréntesis, esto se da mucho en la iglesia, donde la figura de la pastora es más prominente que la del pastor. Sobre todo en nuestra cultura latinoamericana y sobre todo en Chile.
Le voy a contar una anécdota. En La Serena, el presidente del Consejo de Pastores era un pastor que tenía problemas, era discapacitado, estaba con muletas. ¿Ya? Y su esposa la llevaba. Ella se lucía, se lucía. Cuando ellos eran bien movidos y traían artistas y cosas así. Entonces cuando habían estas típicas cosas, ella salía y movía todo, dirigía todo. Al año que me vine después, me enteré, bueno, ese caballero era el presidente del Consejo de Pastores. Al año después, ya no había presidente del Consejo de Pastores. Había presidenta. La señora ahora era la presidenta de todos los pastores. Entonces, eso, por ejemplo, no es que la mujer no tenga capacidades, la mujer tiene muchas más capacidades que nosotros. Seamos honestos, intelectualmente a la mujer les quedan más las cosas que a nosotros. Exactamente. Nosotros no. Seamos honestos. Es verdad, yo en la universidad, los mejores alumnos eran mujeres, no eran hombres. Eso es el rubro que yo me desarrollé. Entonces, de verdad, no tiene que ver con una cuestión de capacidad, tiene que ver con una cuestión de orden. Orden. Entonces, ¿qué pasaba? Las mujeres en la iglesia de Corinto estaban usurpando un lugar que no le correspondía. Entonces Pablo regula y dice, si quieren aprender algo, pregunten a sus propios maridos en casa. Pero para eso, el marido tiene que saber algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se ve hoy es que la mujer, como decía Cristian, guía y empuja a la familia en lo espiritual, en algunos casos, pero el hombre no. El hombre toma un rol pasivo. El esposo toma un rol pasivo. No. Hermanos, nosotros debemos enseñar a nuestra esposa. El que más debería conocer en una casa la palabra de Dios es el esposo. Y no es que la esposa no tenga que conocerla, debe conocerla. Pero quien más debería conocer la palabra de Dios y quien más sujeto a la palabra de Dios debería estar, tendríamos que ser nosotros como esposos. ¿Para qué? Para poder servir a nuestras mujeres en esto. En esto. Entonces, pasa. Me acuerdo que en los estudios bíblicos de una iglesia donde asistía, todas las que preguntaban eran mujeres. Oiga, pero esto. ¿Por qué preguntaban? El pastor obviamente les respondía, lógico. Pero era porque los esposos no estaban preparados para poder responder las dudas de su esposa. Entonces, lo primero, cuando una esposa tiene problema, o sea, no problema, tiene alguna duda, antes de acudir al pastor o a la hermana que tiene más años para responder su duda, debería primero acudir a su esposo. Debería acudir a su esposo. Y ahí está el punto. Si nosotros no estamos preparados, si nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, ¿qué le vamos a ayudar? ¿Qué le vamos a responder a nuestra esposa? Ese es el punto. Tenemos que, en primer lugar, entregarnos por nuestra esposa, agradar a nuestra esposa. Segundo lugar, orar por nuestra esposa. Tercer lugar, enseñar a nuestra esposa. Si no conocemos, ¿qué vamos a enseñar? Si no aprendemos, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a vender la pomada? No, tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a corregir a nuestras esposas? ¿Cómo vamos a ayudarles en su proceso espiritual si no tenemos cómo? Por tanto, nos llenamos para dar. Nos llenamos para dar. Y ahí está el punto, lo que les decía antes, no ser o no hacer que nuestras esposas sean dependientes de nosotros, sino ser puentes que las llevan hacia Cristo. Pero dentro de ese puente tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestras esposas, conociendo las Escrituras. Porque si no conocemos la Escritura, hermano, no pasa nada. ¿Qué vamos a dar? Lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Eso. Muy bien. Podemos dar jugo y nada más. Siguiente punto, hermano, por favor. Vamos entonces.
el esposo debe ser fiel a su esposa. Y aquí está otro tema importante. Hermanos queridos, miren lo que dice 1 Corintios 7:2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Este punto es bien importante, queridos, y es algo que si bien es cierto, puede que no exista la infidelidad real, tangible, ¿cierto? Física, el engaño propiamente tal, pero es muy probable o más cotidiano que exista la infidelidad del corazón. O en nuestro caso, porque el hombre es totalmente diferente a la mujer. Nosotros somos visuales, por ejemplo. Nuestra sexualidad está siempre orientada a lo visual, mientras que la mujer no. La mujer está orientada al sentimiento. Entonces, por ejemplo, el hombre, nosotros, en cuanto al deseo sexual, mientras nuestro deseo sexual sea satisfecho, estamos bien. Pero la mujer no. La mujer está ligada a su corazón con su sexualidad. Entonces ahí, por ejemplo, cuando hay tensiones dentro del matrimonio y discusiones, lo más común es que el hombre quiera solucionar todos esos problemas teniendo intimidad con su esposa. Pero la esposa está desconectada de eso. ¿Por qué? Porque tiene un conflicto. Y nosotros funcionamos distinto a ella. Las mujeres unen su corazón con su sexualidad. Entonces, si tienen un problema con nosotros, no va a funcionar eso. No va a funcionar. Entonces, a veces, ¿qué es lo que sucede? Hay problema en el matrimonio, la periodicidad de la intimidad sexual decae por distintos factores. Partamos por la edad, partamos por la salud, partamos por el estrés, partamos por la hipertensión, la diabetes, todo eso influye. ¿Y qué pasa? Entonces porque nosotros como somos visuales y somos sexuales, más sexualizados que la mujer, o sea, en cuanto a lo visual tenemos estímulos más rápidos que la mujer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo más común es que comencemos a satisfacer nuestros deseos sexuales por otros medios. Por otros medios. Y eso es infidelidad. Es infidelidad. Infidelidad del corazón. El Señor Jesucristo dijo, cuando tú miras a una mujer y la codiciaste, ya adulteraste en tu corazón. Ya adulteraste. O sea, no basta con el acto, sino cuando nuestro corazón ya lo ve, codicia, con deseo sexual, ya fuimos infieles. Fuimos infieles. Entonces, ahí está el punto. La fidelidad es un deber para nosotros como cristianos. Es un deber. Es un deber. Y ahí está la responsabilidad que nosotros tenemos. Y aquí quiero hablar algo que le compete al hombre y a la mujer. Hermanos, así como usted quiere que su esposa esté, porque ahí está el otro punto, solteros, anoten. Cásese con alguien que le guste y que va a ser feliz todos los días de su vida, abriendo los ojos y mirándolo al lado. ¿Qué consejo más carnal, pastor? Este es el primer consejo que yo le doy a los jóvenes. ¿Sí o no, Brian? ¿Sí? De verdad. Considera esto. Considera esto. Todos los días de tu vida, después de que hagas ese pacto, vas a despertar con esa mujer. ¿Estás dispuesto a serle fiel hasta el final? Pero para eso te tiene que gustar, porque si no te gusta, a los 2 meses vas a andar aburrido. Entonces, eso es un punto que yo siempre digo a los solteros. Y lo otro, más carnal todavía, mira a la suegra. Mira a tu suegra. Ese es otro consejo muy carnal, pero no carente de sabiduría. Porque eso es más o menos a lo que va. A lo que va. Entonces, eso. Pues,
No te lo dije antes, no me conociste antes. No estaba en el manual de Carreño. Sí. Ese es el punto. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros ocuparnos y tener comunicación con nuestras esposas. Y no exigir lo que nosotros tampoco damos. Porque a veces la mujer pide un príncipe azul, pero para tener un príncipe azul tiene que ser una bella durmiente. Sí, tiene que condecirse, ¿no? Entonces, a veces nosotros esperamos que nuestras esposas estén, pero así, pero ¿cómo estamos nosotros para ella? Entonces, ese punto, si es verdad, estoy hablando de una cuestión súper, pero que no se habla en la iglesia normalmente. Pero es verdad, es necesario, hermanos. Es necesario. Porque en el caso del varón, para cumplir con esto, de verdad, honestamente se requiere lo otro. Se requiere lo otro. Porque si más encima nuestra mirada está lujuriosa, está puesta en otras cosas, está mirando a otras mujeres, está, no sé, de pronto teniendo intimidad con su esposa pensando en otras mujeres. Mi amor, ¿por qué tenés cerrado los ojos? No, no sé, es que la luz está muy fuerte. Entonces, hermanos, el llamado de Dios es ser fiel a nuestra esposa. Determinación, fidelidad, fidelidad. En todo sentido, en nuestro corazón y también en nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un regalo, que es tener esposa. Cuidémosla, cultivemos ese jardín, cuidemos ese jardín. Si no le gusta que su esposa engorde, no le dé papa frita. No salgan a chachar tanto. Coman más sano. ¿En serio? ¿En serio? No tengo idea, no veo tele así. Pero el punto, hermanos, es que de verdad tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado. Y es un mandamiento que Dios nos da, el ser fiel a nuestra esposa. Por favor. Este mandamiento es para los obispos, para los pastores. Pero honestamente todo este listado de cosas que aparecen en 1 Timoteo 3 y también en Tito capítulo 1, donde habla de los requisitos para ser pastor, debiese ser cumplido por cada hombre cristiano. Cada hombre cristiano debería ser así. Aquí sigue el listado. Un obispo, porque si bien usted no puede que no sea obispo o pastor de una iglesia, usted sí es el pastor de su familia. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, que nadie puede acusarle de un pecado público. Marido de una sola mujer. ¿Qué significa eso? ¿Que si quedó viudo no puede casarse de nuevo? No. Marido de una sola mujer significa que sea fiel a la esposa que tiene. Fidelidad. Fidelidad. La infidelidad es algo que inmediatamente descarta a alguien para la misión pastoral. Inmediatamente. No se puede. ¿Por qué? Porque si no es fiel, ya no es irreprochable. Entonces ya se cayó todo. Marido de una sola mujer. Fidelidad es un valor importante. Hermanos, seamos fieles a nuestras esposas. Con el corazón, en nuestra intimidad, en todo, en todo. Cultivemos eso, comuniquémonos. Hay harto trabajo que hacer. La Biblia nos da principios importantes que debemos trabajar. Seamos fieles a nuestras esposas. Quizá por fuera lo somos, tal vez por dentro a veces no. Pidámosle perdón al Señor y hagámoslo. Siguiente, hermano, por favor. Y el esposo debe proveer a su esposa. En una época donde
hablamos, ¿cierto?, de la independencia laboral de la mujer, de que la mujer trabaja y que sale de casa a trabajar, porque siempre ha trabajado, pero que sale de casa a trabajar para producir ingresos. La verdad es que eso ya se ha perdido un poco, pero siendo honesto, la responsabilidad principal de la provisión en el hogar, en el matrimonio del esposo. ¿Ya? Y esto no es machismo, no es anacronismo, no, es lo que Dios ha establecido. Dios estableció que el hombre, como tiene esta autoridad servicial para con su mujer, también tiene la responsabilidad de proveerle, porque la mujer tiene otra función que debe cumplir también, la cual es muy importante. Entonces, fíjense en este principio, insisto, esto es un principio porque contextualmente aquí, 1 Timoteo 5, se está refiriendo al cuidado de las viudas dentro de la iglesia. Pero este es un principio que rescatamos aquí. 1 Timoteo 5:8. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Pregunta, ¿hay algo que es peor que un incrédulo? Sí, lo hay. Los que no proveen para los suyos. Es peor que un incrédulo. Entonces, ese es el tema. El hombre tiene la responsabilidad de proveer. Obviamente, si no hay hijos y no está esa presión, sabemos que puede hacerlo, no hay problema. O si los hijos ya crecieron, no hay problema en eso. Pero más que nada dentro del orden normal, lo ideal, insisto, es que la mujer se ocupe de la labor de la crianza y del cuidado del hogar, mientras los años que los niños son dependientes y que se están en formación. Es lo ideal. ¿Ya? Ahora, yo me saco el sombrero ante las mujeres que también trabajan, producen recursos y aparte tienen que cumplir con eso porque es doble trabajo. Pero lo normal es que, o no lo normal, no quiero decir esa palabra, lo ideal es que el que se parta el lomo sea uno para que la esposa pueda cumplir bien con su trabajo también. Y eso es un poquito la idea de esto, ¿ya? La responsabilidad de proveer para el hogar nos corresponde a nosotros, no por machismo, no, por orden divino. Dios lo estableció. Así, el que tenía que cultivar el huerto era el varón, no la mujer, el varón. Entonces ese es el punto. Tenemos esta responsabilidad, insisto, no tiene nada de malo que la mujer trabaje, solo que tristemente tiene que cargarse el doble porque la casa, cuando llega a la casa las cosas la están esperando, los niños tienen sus demandas, las tareas y todo el tema. Y por eso digo, saco el sombrero de las mujeres que hacen esas dos cosas porque es el doble de cansador. Entonces, la responsabilidad de proveer es del varón, es del varón. El siguiente pasaje, por favor, hermano, es un texto controversial, pero debemos entenderlo en su contexto. Éxodo 21. Éxodo 21 viene después de ¿qué? Bien, de los 10 mandamientos, Éxodo 20. ¿Qué son los 10 mandamientos? Es la ley moral de Dios para su pueblo, para normar cómo van a vivir en la tierra nueva que Él les va a dar. Ellos estaban en el desierto. ¿De dónde venían? De Egipto. Entonces traían toda la cultura y la usanza egipcia. Entonces, como ellos ya traían ideas culturales, Dios norma las ideas culturales. Dios estableció un hombre y una mujer. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una sola, y serán una sola carne. Leímos anteriormente la fidelidad que Dios demanda, una sola esposa, varón de una sola mujer, fidelidad. Pero ellos venían de Egipto donde la poligamia era normal. Entonces Dios norma a aquellos que ya venían en esa condición y les dice esto. Culturalmente ellos asumían y aceptaban la bigamia. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Aquí Dios está estableciendo, está diciendo que la responsabilidad del esposo para con su esposa tiene que ver con 3 cosas. Su alimento, su ropa y su derecho conyugal.
O sea, el varón debería proveer a su esposa lo necesario para que coma bien, para que se vista bien y, obviamente, cumplir con la intimidad conyugal. Evidentemente. Entonces, esto tiene que ver con provisión. Esto tiene que ver con la responsabilidad del varón para con su mujer. ¿Ya? Esto es lo ideal, esto es el modelo de Dios. No la bigamia, no tomar a otra esposa, no, eso no. Si no, no disminuirá a la primera su alimento. O sea, si él tenía dos, Dios le ponía una carga. O sea, oye, ¿querés tener otra mujer? Perfecto. Pero con la primera y con la segunda tienes que cumplir todo esto. O sea, tenéis que alimentarle a las dos, tenéis que vestirle a las dos y aparte tenéis que responderle a las dos. Pobre Salomón. 700 reinas, 300 concubinas, 1000 mujeres, pobre hombre. Pobre hombre. Lo que es peor, 1000 suegras. El deber de los esposos es proveer a su esposa. Por eso es tan importante el trabajo, ¿se da cuenta? Por eso no puede ser cristiano flojo, porque tiene que cumplir con su rol para poder proveer a su esposa. Pero este quinto mandato también es importante. Hoy en día, insisto, tal vez igual se nos hace más cómodo en algunas cosas, pero tenemos que ser honestos y tenemos que buscar lo ideal, buscar lo mejor. Y ese es el punto. Insisto, esto no es un ataque contra aquellas mujeres que trabajan y hacen... No, para nada. Está súper bien. Si lo pueden hacer, maravilloso. No tiene nada que ver. Esto es lo ideal. El modelo de Dios es esto. Hermanos, varones, si alguien tiene que partirse la espalda, es usted. Es usted. ¿Ya? Y si su esposa... Porque la mujer virtuosa igual trabajaba. En Proverbios 31 dice que ella iba al mercado, miraba si habían terrenos, los compraba y los vendía. Pero después llegaba a su casa a atender a su hijo. Entonces, el trabajo de la mujer, el generar recursos, la mujer es bíblico, lo puede hacer. El tema es que su principal prioridad son que sus hijos la llamen bienaventurada. Su primera prioridad es que a sus hijos no les falte el abrigo cuando viene el invierno. Su prioridad es que sus criadas, porque bueno, tenía criada la mujer virtuosa, sepan qué tareas tienen que hacer porque la mujer ya se las dispuso. ¿Se da cuenta? Esa es su labor. Entonces, igual genera dinero, maravilloso, pero su prioridad es casa. Y si puede desde casa generar recursos, mejor todavía. Pero eso es lo ideal. Y a eso tenemos que apuntar. Si alguien se tiene que sacrificar, debemos ser nosotros. Entonces, y no insisto, no es machismo, no. Esto es el orden que Dios estableció. Nada más que eso. Así que, amados, 5 deberes. 5 deberes. ¿Cuáles eran? ¿Ya? Orar por su esposa. Enseñar a su esposa. Ser fiel. Y proveer. Hermanos, hay un montón de más. Pero concentrémonos en estas 5. Concentrémonos en estas 5. Concentrémonos en estas 5. Y de verdad, de verdad, de verdad, que nuestros matrimonios van a cambiar. Que nuestra vida conyugal va a cambiar. Que en nuestra relación con Dios va a cambiar. El Señor se glorifica cuando nosotros guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra. Oremos al Señor.